¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Luis desde Pucará. Hoy nuevamente para aprender un poco más del quichua. ¿Están preparados? ¿Sí? Entonces ahorita igual vamos a aprender 3 palabras sobre el quichua, ¿sí? Vamos a aprender sobre igual las partes de la cara. How do you say ears in quichua? ¿Ya? ¿Cómo se dice oreja en quichua? Entonces, oreja o ears es rinri, ¿sí? La pronunciación de la R en quichua es como una doble R, ¿sí? Se asemeja, sin embargo no se escribe. Es rin-ri, pero es como rin-ri, ¿sí? Rin-ri, como para hablar apropiadamente con la naturalidad del quichua. Solamente es rin-ri, rin-ri. ¿Cómo se escribe? R-I-N-R-I, rin-ri. La pronunciación rin-ri. Ahora, vamos con otra parte de nuestra cara. Vamos con la boca. How do you say mouth? O cómo se dice boca en quichua. Es shimi, ¿ya? Shimi. ¿Y cómo se escribe? Es la S-H-I-M-I. Shimi. Tal como se pronuncia. Los ingleses o los angloparlantes sí que van a pronunciar muy bien, porque con ellos compartimos la SH al igual que el quichua. Sin embargo, en español no lo hacen. En muchas de las cuestiones la SH lo traducen o lo mencionan como la chim, tipo Shakira, que nosotros decimos. Sin embargo, los hispanohablantes dicen Shakira, algunos, ¿ya? Pero eso no es el caso. Es shimi, ¿ya? Shimi, tal como estoy pronunciando. Shimi. S-H-I-M-I. Shimi. Eso es mouth o boca. Vamos con otra parte del cuerpo. Perdón, ¿sí? Del cuerpo, de la cara. Vamos con el cabello. How do you say hair? ¿Ya? Discúlpenme la pronunciación del inglés. How do you say hair? O cómo se dice cabello en inglés. Cabello es akcha, ¿sí? Es akcha en quichua. How do you say hair in quichua? Es akcha. O cabello en quichua es akcha. ¿Cómo se escribe? Es la A-K-C-H-A. Akcha. Tal como estoy escribiendo, pronuncio. Akcha. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 palabras que habíamos aprendido? Es rin-rin, shimi, akcha. ¿Ya? Ustedes saben en español y en inglés cómo es, ¿ya? Rin-rin, ears o oreja, shimi, boca o mouth, hair, cabello o akcha. Esas son las 3 palabras que hoy hemos aprendido. Soy Jorge Luis desde Pucará. Por favor, sígueme comentando cuáles son las cosas que querías aprender en quichua. Soy Jorge Luis desde Pucará. Nos vemos. Y espero que puedas venir acá a Pucará y poder aprender mucho más, no solamente de lo que es el idioma, sino más bien de algunos aspectos naturales. If you want to learn Quichua, come Pucará, come with me. Soy Jorge Luis desde Pucará. Nos vemos. Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera.